por la cámara. Bueno, para haceros un poquito de propaganda, aquí Monseñor Volcan reenvía, o sea, no es de él, de alguien que le envió, dice: buenos días, muy disfrutables las charlas, ahora estamos en un corte de 15 minutos, gracias Monseñor Pedro por darnos esta oportunidad de seguir creciendo como familias. Bueno, sé que, tenemos pues la segunda charla del padre Omar Franza, que además es médico, doctor en medicina, y bueno, muchos años está en temas de ética y muchos años en la Universidad Católica. Así que él nos va a tomar más el lado siempre de la ofrenda de Jesucristo, en unión con él y en la vida. Solo para presentarlo, bienvenido Padre y gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto trabajar a favor de la pastoral familiar, una gran tarea que le corresponde a la Iglesia. La charla que les voy a dar es una charla que tiene un enfoque, empieza con un enfoque sociológico, sociocultural, y va vinculando eso con el tema del sacrificio y especialmente el sacrificio de Cristo. Vamos entonces, yo les voy a ir presentando algunas transparencias para que ustedes puedan ir siguiendo con más facilidad un discurso que va a ser quizás un poquito arduo, ¿no? La misa tiene un vínculo intrínseco y esencial con la donación de la vida o el sacrificio de Cristo en la cruz. De hecho, Jesús en la última cena anticipa lo que será su muerte, partiendo su propio cuerpo al fraccionar el pan y derramando su propia sangre, significada en el vino repartido y bebido por sus discípulos. Ahora bien, el gran problema de la sociedad actual occidental, sobre todo la europea, a la cual yo me voy a hacer referencia constantemente, porque la europea es donde se cuaja la cultura de Occidente e influye en el resto del mundo. La actual sociedad actual hedonista y neopagana de ninguna manera quiere admirar la vida entregada o sacrificada por los demás, sino lo contrario. La sociedad actual valora sobre todo el esfuerzo que hacen los individuos a favor de alcanzar ventajas para sí mismos, a través del cultivo de los cosméticos, de la cirugía estética, del ácido hialurónico, del fisicoculturismo, de los masajes, del deporte en general. Es sacrificarse para lograr ventajas para sí mismos. La sociedad secularizada actual, y sobre todo la europea, que como les dije es el nido de la cultura actual, y que traza la tendencia en los valores anticristianos que pretende expandir al resto del mundo, no valora como positivo el hecho de sacrificar el bienestar propio para atender las necesidades de los demás. Por eso se trata de una sociedad hedonista o epicúrea, como en la época de los griegos y los romanos. Sin embargo, la disposición favorable al sacrificio de sí mismo para atender las necesidades de los vulnerables es una actitud propia y característica del cristianismo, que rechazó desde sus inicios al hedonismo greco-romano. La fe cristiana, a diferencia de los antiguos paganos y de los actuales paganos hedonistas y narcisistas, siempre veneró el sacrificio de la vida de su Mesías Jesús como algo heroico y encomiable, signo y garantía del rescate del pecado original. Se entiende, pues, que podamos afirmar que solo quien está dispuesto a sacrificar parte significativa de su bienestar para atender a los vulnerables está en las verdaderas condiciones para practicar la solidaridad y la ayuda al prójimo. Detrás del rechazo al sacrificio por los demás está la razón principal por la cual la sociedad actual europea, que es la locomotora de la cultura actual, pero también la norteamericana, está detrás de eso el no cuidar la vida de los demás cuando llegan al final,
es esa cultura la que no quiere hacerse cargo de la vida no nacida y se despreocupa por el cuidado ecológico de toda vida en el planeta. Ante esta mentalidad materialista y hedonista que se expande al mundo desde Europa, similar a la de la época romana y de Esparta, podemos preguntarnos, ¿esta agenda narcisista y hedonista cuajada en Europa tiene futuro o, como el escorpión, terminará hincándose el aguijón mortal sobre sí misma? La vieja Europa, que es locomotora relativista, que es la región del mundo donde el cristianismo está más excluido del debate público y donde los jóvenes nativos más se han apartado de la fe, la cultura hedonista actual que tiene su nido entonces en Europa y pretende expandirse al resto del mundo, desprecia la actitud de sacrificarse por los demás, especialmente desprecia el sacrificio de Cristo y solo justifica que el individuo pueda sacrificarse por sí mismo para alcanzar metas gratificantes para uno mismo. Esta cultura de rechazo al sacrificio altruista incluye abanderarse con ciertos antivalores hedonistas, como el aborto, la eutanasia, la adopción de niños por parejas de homosexuales, el sexo promiscuo sin límites, la infidelidad de las parejas, el poliamor, y junto con eso aberraciones como el turismo sexual pedófilo, la venta de mujeres para la prostitución o la drogadicción a gran escala. Paradójicamente, esta mentalidad hedonista y neopagana fraguada en Europa puede ser evaluada como un gigante con pies de barro, a juzgar por los datos sociológicos que están apareciendo en estas últimas décadas y que a continuación trataré de exponerles. Es sorprendente ver que estos datos apuntan a que esta mentalidad tiende a detenerse o a estancarse y podríamos pronosticar en cierta manera su declive si se cumplen ciertas condiciones que los sociólogos están detectando en este momento en la vieja Europa, nido de esta cultura. De hecho, los inmigrantes monoteístas que han llegado a Europa provenientes de países de culturas religiosas no secularizadas al estilo europeo pueden cambiar sustancialmente, y ya lo están haciendo, la correlación electoral de los próximos años. Y eso preocupa e indigna a los políticos laicistas y ateos europeos. Veamos algunos ejemplos. Los demógrafos europeos actuales son claros en afirmar que en 30 años la mayor parte de los adolescentes austríacos serán musulmanes monoteístas, que no están precisamente a favor de la actual mentalidad materialista y secularizada de los nativos europeos. Actualmente, en Inglaterra y Gales, el nombre más popular y más comúnmente usado para inscribir a los recién nacidos en el registro civil es Muhammad, es decir, Mahoma. Los sociólogos europeos actuales han detectado que los inmigrantes monoteístas que llegan a Europa están conformando sociedades paralelas que no se integran al resto de la sociedad europea. Y eso es especialmente claro en el caso de los inmigrantes de origen musulmán. Pero sucede lo mismo con los inmigrantes cristianos que llegan a Europa desde África y América Latina. Los que llegan a la vieja Europa casi íntegramente creyentes en Dios tienden a mantener sus tradiciones, costumbres y culturas, y además tienen abundantes hijos que pronto empezarán a incidir en el voto electoral. Los hijos de inmigrantes de convicciones religiosas no solo empezarán a formar parte del nuevo caudal electoral europeo, sino que ya ahora los inmigrantes de religión musulmanes son claramente reivindicativos de sus costumbres e ideologías las que llegan a Europa. En lugar de reivindicar el derecho al matrimonio entre homosexuales,
están dispuestos a reivindicar el matrimonio de un hombre con varias mujeres o de un hombre casándose con niñas de 6, 7 u 8 años de edad, arreglado entre familias. No deja de sorprender, por ejemplo, que Ayaan Hirsi Ali, que es una feminista holandesa de origen somalí, proveniente de una familia musulmana de aquel país, nacida en 1969, y que ha luchado enconadamente en contra de la mutilación del clítoris de las niñas musulmanas, tuvo que huir de Holanda para irse a los Estados Unidos porque la secularista y pluralista Holanda, que la había adoptado y en la cual tiene nacionalidad, no pudo protegerla contra los propios musulmanes holandeses que amenazaban con matarla en cualquier momento si seguía luchando contra las costumbres de la ablación del clítoris de, de muchos musulmanes que llegan a Europa. En el mismo sentido, tengan en cuenta esto, la Asociación de Médicos Británica ha constatado en el 2006 que se le amputó el clítoris a 74.000 mujeres musulmanas inmigrantes, pero que ya vivían en Europa. No se les quitó el clítoris en África, sino en Inglaterra. En la vieja Europa, mientras los que quieren excluir al cristianismo de la esfera pública y proclaman válida la agenda individualista y hedonista de derechos, no se reproducen, no tienen niños, porque no creen en la familia, ni creen en tener que sacrificarse por los niños. En cambio, los hijos de inmigrantes con diferentes religiones crecen en número y superan con creces a los niños de los padres nativos. Por eso podemos preguntarle a los europeos, ¿están seguros ustedes, los políticos europeos y los burócratas secularizados y materialistas de Bruselas, que su agenda anticristiana tiene un futuro de éxito claro? Si los inmigrantes monoteístas que han llegado a Europa, tanto musulmanes como cristianos, rechazan la concepción materialista del mundo que tienen los europeos nativos y los hijos de esos inmigrantes monoteístas deciden participar activamente en las campañas electorales de los próximos años, ¿se plegarán a favorecer la ideología de los laicistas y neopaganos nativos europeos? En Europa, los intelectuales nativos están convencidos que no existe verdad y certeza. Para el sector políticamente más influyente de los europeos nativos individualistas y hedonistas, solo hay opiniones más o menos mayoritarias. Es todo lo contrario del convencimiento que manifiestan los inmigrantes que llegan a Europa de países no europeos y de culturas no secularizadas. Los intelectuales neopaganos europeos actuales, si tienen alguna certeza, es la certeza del relativismo de todo. No hay en la cultura europea actual una búsqueda afanosa de la verdad, sino la convicción de que cada uno puede encontrar y definir la verdad donde le plazca o donde más satisfacción subjetiva le proporcione. Es el imperio de la posverdad, como se dice ahora. ¿Acaso, podemos preguntar a los europeos, acaso los inmigrantes que llegan a Europa con sus creencias religiosas y sus costumbres se van a plegar al ambiente relativista de los secularistas nativos europeos como si eso fuese mejor que las creencias religiosas y culturales que ellos traen desde sus países de origen? Los europeos actuales, con sus dudas y desconfianzas, con su pretensión de hacer una sociedad sin Dios, ciertamente no están en condiciones de convencer a nadie para que adopte su escala relativista y hedonista de valores como mejores que las escalas de valores que traen de sus países de origen tanto los inmigrantes de fe monoteístas como los de otras religiones. En resumen y conclusión, podemos decir que la ideología excluyente de la fe que empezó en los países escandinavos y que se fue expandiendo por el resto del continente europeo tiene actualmente un gran flanco de debilidad y
quizá, dicen algunos, los días contados, en la medida que los hijos de los actuales inmigrantes monoteístas se vuelvan votantes activos y vayan socavando la cultura hedonista europea desde dentro. Siguiendo sus religiones y sus culturas, los inmigrantes monoteístas dejarán de favorecer la agenda relativista del hedonismo materialista europeo y reforzarán los valores de la familia, del sacrificio por el débil y la entrega de sí mismos. Reforzarán la fidelidad en el matrimonio, la fe en la trascendencia del Creador y la comunión con Él. Con estos datos estoy tratando de mostrar que el valor cristiano por excelencia, que es el sacrificio de la propia vida para cuidar solidariamente al vulnerable, está desacreditado en la secularizada y hedonista Europa, pero no sucede lo mismo en el resto de los países del mundo, salvo algunas excepciones como el Uruguay, que siempre ha seguido el ejemplo francés. Y aún dentro de Europa, el rechazo que los nativos europeos tienen al sacrificio altruista, tan sagrado para el cristianismo, parece verse contrarrestado positivamente por la incidencia que están teniendo las nuevas generaciones de inmigrantes monoteístas con sus creencias y culturas no secularizadas. Los nativos europeos siguen creyendo en que su continente posee una serie de derechos, leyes e instituciones que surgieron a la luz de la Ilustración y la Revolución Francesa, tal como el valor central dado a la dignidad de la persona humana, la igualdad y la libertad, la racionalidad como instrumento de solución de conflictos y otros valores por el estilo. Sin embargo, su error consiste en creer que esos valores y esos derechos pueden seguir autónomamente separados de la fuente judeo-cristiana que les dio origen y vida en su momento y continuó dándole firme sustento en estos últimos 4 siglos. Sin embargo, la Europa actual conforma una sociedad cansada de creer. Después que se apartaron los europeos del cristianismo, ensayaron la idolatría de la ciencia y de la educación y terminaron dando origen a Hitler en la mitad del siglo XX. Luego de la Guerra Mundial se decepcionaron del marxismo y del existencialismo. Los europeos han ensayado todos los grandes proyectos, tanto políticos como filosóficos, y todas esas utopías han caído en desgracia de una u otra manera. Y ahora, la única ideología que parece tener cierta credibilidad es la ecológica y la reivindicación de un liberalismo extremo que justifica el aborto, la eutanasia, la práctica del poliamor en la moral sexual. En esta cultura europea actual no hay lugar para valorar el sacrificio altruista por el débil y vulnerable, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo. Por lo tanto, podemos decir, ¿qué sucede? Podemos preguntarnos qué sucede en el resto del mundo. A diferencia de lo que sucede en Europa, los sociólogos detectan que en el resto del mundo actual el cristianismo sigue creciendo, al igual que los musulmanes. Es decir, hay cada vez más creyentes monoteístas en el mundo. En 1970, los cristianos y los musulmanes sumados representábamos el 48% de la población mundial, como ven en la transparencia. En el 2020 pasamos a ser del 48 al 57% de la población mundial. Los cristianos ahora, en el 2020, somos el 33% de la población mundial, mientras que los musulmanes son el 24%. Es decir, un habitante de cada 3 es cristiano en el mundo. En 1970, solo el 41% de los cristianos vivíamos en el sur del mundo, África, Asia, América Latina. Ahora en el 2020 pasamos del 41 al 64% de los cristianos que vivimos al sur del mundo. En África, los cristianos llegamos a ser en el 2020 el 50% de la población, cuando hace 20 años no llegábamos ni al 30%. Tanto en Asia como en África, el cristianismo está creciendo a un ritmo 2 veces más
que el crecimiento de la población en general. China, en los próximos años, será el país en el 2030, será el país individual con más millones de cristianos en todo el mundo. Este hecho tiene al Partido Comunista Chino extremadamente nervioso y por eso están derribando las cruces de la mayoría de las iglesias católicas chinas. Dice el sociólogo Rodney Stark lo siguiente: el mundo no es meramente tan religioso como solía ser. En maneras importantes, actualmente el mundo es intensamente más monoteísta que nunca antes. De hecho, tiene hoy mucho más iglesias. Por tanto, dice Rodney Stark, este famoso sociólogo norteamericano, la noción popular de un mundo cada vez más secularizado no solamente es errónea, sino que en realidad es lo opuesto a lo que está ocurriendo. Y Peter Berger, otro sociólogo norteamericano teórico de la secularización, también le da la razón. Se han hecho muchas encuestas y encuestas hechas en 1 millón de adultos cubriendo 163 países encuentran lo siguiente: que el 81% de la población de 163 países considera que pertenece a una fe religiosa organizada, que el 74% la religión para ellos es muy importante y que en esos 163 países el 50% ha ido a un servicio religioso en los últimos 7 días. Todos estos datos pretenden mostrarles que la valoración del sacrificio de sí mismo para cuidar al débil e indefenso, es decir, la valoración positiva del sacrificio redentor de Cristo, sigue creciendo en la mente y en los corazones de los nuevos cristianos que se convierten y se bautizan en la gran mayoría de la población del mundo. Europa, en cambio, se presenta como una realidad rara en el concierto de los países. Ya vimos con los datos antes expuestos que la mentalidad europea actual está experimentando una transformación ideológica profunda en su secularización y en su hedonismo, que solo las próximas décadas nos lo van a mostrar con más claridad. ¿Qué piensan los ateos mediáticos más famosos de la actualidad? En los últimos años, ateos famosos como Hitchens, Dawkins y otros de su grupo, que hace varios años atrás se propusieron desacreditar el cristianismo por todos los medios posibles, incluyendo la difamación y la mentira, están reevaluando su propio discurso. Ahora se dan cuenta que una mente escéptica respecto a la existencia de Dios y juez supremo puede generar en las masas un maquiavelismo violento, una insolidaridad indiferente, un individualismo despreocupado por el bien común. Ya lo decía Dostoyevsky, el célebre literato ruso: si Dios no existe, todo está permitido. Dawkins, el célebre ateo contemporáneo británico, parece haber tomado conciencia en estos últimos años que en una sociedad verdaderamente materialista no hay una base sólida que distinga entre el bien y el mal. Obviamente tampoco hay lugar para el sacrificio de sí mismos a favor del débil y vulnerable. Dawkins, que antes era tan furibundo anticristiano y que se considera a sí mismo el prototipo del hombre racional sin fe en Dios, hizo no hace mucho tiempo unas declaraciones en el diario inglés The Times de Londres en las que afirma que acabar con la religión sería algo terrible. Eso le daría a la gente licencia para hacer cosas realmente malvadas. La gente, dice Dawkins, podría sentirse libre de cometer maldades si siente que Dios no los está mirando. En el mismo sentido, uno de los periodistas británicos más polémicos de la actualidad, Douglas Murray, que escribió un libro, La triste muerte de Europa, el año pasado, que no pertenece al grupo de Dawkins, pero que él mismo se considera ateo cristiano, reiteró que él está convencido que en la ausencia de la capacidad de los laicistas ateos europeos para forjar una visión ética sobre cuestiones fundamentales como la sacralidad de la vida, el sacrificio por los vulnerables, tal vez, dice Douglas Murray,
estemos obligados a reconocer que volver a la fe cristiana es la mejor opción posible que tenemos. De hecho, como no se acepta ninguna verdad cierta respecto a la naturaleza del hombre, es decir, ninguna antropología, los derechos humanos tan célebres quedan supeditados a las mayorías electorales. Si las masas electorales dan mayoría a un derecho, ese derecho pasa a ser verdadero. Si lo derogan es falso. Sometido esto a la voluntad popular, sometidos los derechos a la voluntad popular tan caprichosa e influenciable, los derechos humanos dejan de ser algo inherente o intrínseco al ser humano, es decir, dejan de ser universales para ser valorados solamente como una mera cuestión de preferencias electorales y modas de cada época y de cada país. Dice Murray, este periodista británico que se considera a sí mismo ateo cristiano, dice textualmente: sin el respaldo del cristianismo en nuestra sociedad, serán las masas las que tengamos que decidir qué está bien y qué está mal. Y tal como muestran claramente nuestras guerras culturales, nuestra civilización, dice Murray, se despedazará antes de llegar a un nuevo consenso. Por tanto, ¿cómo saber si la verdad de los animalistas, es decir, aquellos que sostienen que los animales tienen iguales derechos que los humanos, cómo saber si ellos están equivocados respecto a lo que sostenemos los humanistas, que decimos que la dignidad del hombre no es la misma que la dignidad del mono? Si no hay una concepción filosófica sobre la esencia del ser humano, no existe, por lo tanto, verdad ni certeza. ¿Podrá la sociedad, sobre todo la europea, nido de esta cultura relativista, podrá una sociedad separada de la concepción cristiana del hombre alcanzar consensos sobre lo esencial para el ser humano? ¿O terminará en una batalla de todos contra todos, devorando los grandes a los pequeños, como hacen los leones machos cuando conquistan a las leonas hembras y devoran sus cachorritos para que no les hagan competencia al macho dominante? Pero volvamos ahora sobre la pregunta central: ¿qué valor tiene la Eucaristía en este mundo hedonista que ha excluido el valor del sacrificio como el acto más heroico y encomiable del ser humano, llevado a su máxima expresión en Cristo? El símbolo central del cristianismo es la cruz del sacrificado. Después del ofertorio, el sacerdote dice: oren, hermanos, para que este santo sacrificio mío y vuestro. Esas palabras definen a la misa como la rememoración del sacrificio de Cristo en la cruz. Empezamos la misa con la señal de la cruz, terminamos la misa con la señal de la cruz, leemos el Evangelio luego de hacernos 3 cruces y el sacerdote reza la plegaria de consagración trazando una solemne cruz sobre los dones. La cruz es el símbolo del cristianismo por excelencia, porque nosotros admiramos la actitud de entregar la propia vida en rescate por muchos, y porque adoramos a un Dios que se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Para el cristianismo, la veneración del sacrificio del propio bienestar, aún de la propia vida, por el bien de los demás, es la muestra máxima de amor. Así lo expresó nuestro Salvador: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Este amor al sacrificio de sí mismo por los demás es lo que es considerado por la sociedad hedonista actual como un fracaso, un sinsentido para esta sociedad materialista, sobre todo la europea, que es el nido del relativismo en el mundo. Sin embargo, los cristianos valoramos como positivo sacrificar nuestro bienestar por causa ajena, y ese es el meollo y el fundamento de la solidaridad. Por el contrario, la sociedad hedonista actual se opone a sacrificar el propio bienestar a favor de los más vulnerables e inservibles. Considera un sinsentido ocuparse de los inválidos. Ya en el programa de Hitler a favor de la eutanasia se propugnaba que había que matar a los discapacitados, a los enfermos mentales incurables, porque decía: son criaturas que no sirven para la sociedad,
son vidas que no tienen valor. Para los neopaganos secularistas de hoy, sacrificarse a sí mismo, dinero y bienestar, a favor del vulnerable y de los inservibles, es un sinsentido, es un absurdo. El cristianismo está en el polo opuesto. Pero no estamos solos en esto. En el idioma latino de la época romana, la palabra hostia se refería a la víctima sacrificada, es decir, a los animales ofrecidos a los dioses. Del mismo modo, se llamaba hostias a los animales sacrificados y se llamaba hostias a los soldados muertos en batalla para defender al emperador o a la patria. El cristianismo, al entrar en contacto con la cultura latina, incluyó en su lenguaje teológico y litúrgico la palabra hostia exactamente para referirse a la mayor víctima sacrificada de la agresión humana, que es Cristo, muerto y resucitado. En el mismo sentido, los cristianos utilizaron la palabra hostia para referirse al cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Para eso les voy mostrando el cuadro célebre de Zurbarán. Posteriormente, la palabra hostia, originalmente usada para referirse a la víctima, pasó a denominar el pan consagrado. El pan consagrado es, por lo tanto, hostia en la medida que es signo de la hostia o víctima sagrada que es Cristo. En la historia del cristianismo, los cristianos se ofrecieron permanentemente como hostias o mártires por causa de la suprema hostia que es Cristo. No podemos vivir sin celebrar el Día del Señor. Esta es la expresión de los mártires de Abitinia, ciudad de una provincia romana de África cerca de Túnez. En el 303, una pequeña comunidad de 49 cristianos de Abitinia, contraviniendo las órdenes del emperador, siguió reuniéndose semanalmente en casa de uno de ellos para celebrar la Eucaristía dominical, no por Zoom, sino presencial. Y esos cristianos de Abitinia fueron encarcelados a pesar de las torturas recibidas. Esos 49 cristianos confesaron su fe cristiana y la imposibilidad de renunciar a la celebración del sacrificio del Señor en la Eucaristía. Sin la rememoración del sacrificio de Cristo no podemos vivir, decían los cristianos de Abitinia. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir, decían. De esa manera, los mártires de Abitinia se ofrecieron como hostias, siguiendo a Cristo, la suprema hostia. Recordemos en el mismo sentido al niño Tarcisio, romano, a quien el Papa le dio la hostia santa para llevarla a los encarcelados que estaban preparándose para ser martirizados. Estaban condenados a muerte. Durante el camino, otros niños paganos quisieron arrebatarle a Tarcisio la Eucaristía y ante la negativa del niño lo apalearon salvajemente y lo dejaron moribundo. Cuando de nuevo llevaron al niño Tarcisio a la presencia del Papa, el niño tenía la hostia en la mano envuelta en lino y se la entregó al Papa. Inmediatamente después de entregarle la hostia santa al Papa, murió a causa de las heridas recibidas. También él fue hostia que se sacrificó por la hostia que es Cristo. Y recordemos también modernamente, en México, en la época de la Guerra Cristera, del 26 al 29, murieron cientos de mártires católicos, entre ellos el padre Agustín Pro, por no obedecer la orden masónica del presidente Plutarco, Elías Calles, que decía: prohibido celebrar la Eucaristía y todo culto católico bajo pena de muerte. Prefirieron morir como hostias a favor de la hostia que es Cristo crucificado. La vida del cristiano
como sacrificio por cuidar la vida. Hoy en día el único sentido de la palabra sacrificio que es valorado en la sociedad hedonista en la que vivimos es aquel en el que el individuo hace un enorme esfuerzo para recompensarse a sí mismo. De esa forma, las personas más admiradas en la sociedad de hoy son los que saben esforzarse o sacrificarse por tener un gran éxito personal. Por ejemplo, se sacrifican los deportistas para obtener medallas de oro en las Olimpiadas, se sacrifican los individuos para llegar a ser médicos, ingenieros, se sacrifican las madres para darles un gran futuro a sus hijos. Pero toda esa noción de sacrificio, todos estos ejemplos, el concepto de sacrificio que aparece es el de un enorme esfuerzo individual como recompensa para obtener una meta personal, no para los demás. Sin embargo, esta noción de sacrificio está muy lejos de la noción cristiana de sacrificio que implica posponer buena parte del bienestar propio para cuidar al otro, especialmente al débil y al vulnerable. Y es dentro de este concepto de sacrificio u ofrenda de sí mismo a Dios, al hijo vulnerable de Dios, que la moral cristiana propugna ocuparse del no nacido concebido sin querer, de los niños discapacitados, del enfermo incurable cuyo futuro es la mera muerte, o la vida amenazada de los animales o plantas de la tierra. ¿Cómo ha avanzado la civilización en Occidente? Al inicio del cristianismo, los cristianos se sacrificaron para impedir el infanticidio, porque el gran problema de la época era la práctica extendida del asesinato de niños ya nacidos. En los tiempos de Esparta se dejaba a los recién nacidos débiles y con malformaciones en el desfiladero de Taigetos para que murieran a la intemperie comida por los animales. En ese sentido, Platón, el célebre filósofo griego, dice que los neonatos deformes sean abandonados de una manera apropiada, que nadie se enterara, quería decir eso, y que debía ser mantenida en secreto. En el Imperio Romano las cosas no eran diferentes. Los niños con alguna malformación eran interpretados por los romanos como algo vergonzante para las familias romanas, especialmente para el padre hombre, de manera que debían ser eliminadas de la forma que resultara más cómoda. Y dado que el padre varón tenía autoridad suprema para decidir sobre su prole, de ahí viene el nombre patria potestad, patria, el poder del padre varón, tenemos el claro testimonio en este sentido de un soldado romano que le escribe a su esposa las siguientes palabras. Oigan bien, has de saber, esposa mía, que sigo en Alejandría. Te pido y ruego que te hagas buen cargo de nuestro hijo bebé, porque ella estaba embarazada. Y tan pronto como reciba el pago de mi sueldo, te lo enviaré. Si das a luz antes que yo regrese a un varón, cuídalo. Si es una niña, deséchala. Ya sabemos cómo desechaban a los niños, dejándolos a la intemperie para que fuesen comidos por animales o adoptados y vueltos esclavos. De esa manera, en el comienzo de la civilización cristiana, los padres varones eran quienes decidían matar activamente a sus hijos o los abandonaban para que murieran solos por inanición o deshidratación. Con el advenimiento del cristianismo, la valoración moral del infanticidio cambió radicalmente. En suma, el avance de la civilización occidental se ha caracterizado por el sacrificio de los cristianos a favor de los niños ya nacidos y en contra del infanticidio, y un progresivo reconocimiento de que el niño ya nacido tenía derechos inalienables a permanecer en la existencia sin que el padre o la madre atentara contra su vida, sea a causa de malformaciones o por las meras preferencias subjetivas de sus progenitores, como por ejemplo ese padre que decía que él quería un varón y no una niña. La civilización avanzó en la medida que se reconoció derechos a los más débiles.
Otra gran batalla moral y legal que tuvo que hacer la Iglesia en su historia fue sacrificarse por proteger a los indios americanos pocos años después del descubrimiento de América. Isabel la Católica expuso expresamente en su testamento que ningún súbdito español tenía permiso para dañar o agraviar a los indios. Y si lo hacían, debían reparar el daño que se les había ocasionado. Obviamente en aquella época no existían las Naciones Unidas y la única autoridad moral de validez universal era el papado. En consecuencia, muy temprano después del descubrimiento de América, hubo una clara postura por parte del Papa concerniente al derecho inalienable de los indígenas en la bula Sublimes Deus de Paulo III. En esta bula, el Papa Paulo III proclama que los indios americanos son seres que pertenecen a la especie humana con los mismos derechos que cualquier otro individuo de la especie por tener naturaleza humana. En realidad, esta es la primera gran declaración universal de los derechos del hombre. De acuerdo a esta bula, los indios americanos, por ser miembros de la especie humana, tienen derechos a la vida, tienen derecho a la vida, derecho a poseer bienes, a movilizarse, a casarse, a elegir familia, a elegir libremente la fe cristiana, al igual que los europeos. Ese es el contenido de la bula, que no la voy a leer entera, pero que se las recomiendo. Del mismo modo que con los indios americanos, hoy sucede lo mismo con el aborto, que se justifica el aborto por negarle al embrión el estatuto de ser miembro de la especie humana. Así era que se le negaba a los indios americanos ser miembros de la especie humana. Y así se justificaba, por lo tanto, la esclavitud de los indios como animalitos domésticos. En el área de influencia de Portugal, porque lo anterior nos referíamos sobre todo a España, pero en el área de influencia de Portugal, Brasil especialmente, se plantearon asuntos similares con respecto a la defensa del vulnerable indígena. Cuando el breve papal, con la prohibición de caza y venta de indios como esclavos, llegó a Brasil, se produjeron manifestaciones públicas de los criollos brasileros de tal envergadura contra los jesuitas que llegaron a sitiar la casa de la Compañía de Jesús en Marañón, dejándolos sin salir, sin alimentos y sin agua durante varias semanas. Al padre superior de la casa, viendo que se morían de hambre y de sed, no les quedó otra alternativa que intentar revestirse con los ornamentos sagrados y salir en procesión con la Santa Custodia expuesta, y así los sitiadores respetaron la custodia y el paso del superior con todos los sacerdotes revestidos con los ornamentos sagrados. Sin embargo, no dejaron de gritar mientras pasaban: jesuitas fuera, mueran los jesuitas, que nos mandan al infierno. Y eso era así, porque los jesuitas no les daban la absolución, porque ellos esclavizaban y mataban a los indios desconociendo la orden de la moral cristiana a través de la orden del Papa. En suma, la reflexión ética y la justificación del derecho inalienable de los indios a ser protegidos contra el sacrificio de sus vidas y la opresión y venta de personas marca una vez más la tendencia ética y jurídica de la civilización occidental de sacrificarse por proteger al vulnerable. Nuestra civilización ha ido progresando en el sentido del reconocimiento universal de los derechos de todos los seres humanos por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, independiente de su raza y origen étnico. La Iglesia emprendió una gran batalla en contra de sacrificar a los indios, a los que se le quería convertir en mano de obra esclavizada. Más aún, la Iglesia se sacrificó a sí mismo para defender la dignidad inalienable de personas de los indios americanos y excomulgó a los traficantes de indios. La civilización occidental avanzó cuando se impidió
el sacrificio de los negros. Esta es una tercera gran batalla en la defensa de los derechos inalienables del vulnerable, significativo en esta tendencia creciente de avance de la civilización. Y fue el proceso dado en diversos países con respecto a la abolición definitiva de la esclavitud. De nuevo fueron los cristianos los que reivindicaron la necesidad de sacrificar los intereses de los terratenientes que querían mantener la práctica de la esclavitud de los negros. Por el contrario, los cristianos norteamericanos de los estados del norte, es decir, los republicanos, Trump es republicano, defendieron a los negros como teniendo la misma naturaleza humana que los blancos en contra de los demócratas. Clinton es demócrata. La Suprema Corte de los Estados Unidos había sostenido en 1857, fíjense lo siguiente, los esclavos negros son tan inferiores que no tienen derechos que el hombre blanco deba respetar. Es decir, que no pertenecían a la especie humana igual que los blancos. En 1861, la Declaración de Texas sobre las causas de decisión de los estados del sur respecto a los del norte republicanos, decía que los republicanos del norte pretendían imponer la infundada doctrina de la igualdad de todos los hombres independientemente de la raza y color. Por el contrario, los demócratas del sur decían que la raza africana parece y es inferior y dependiente. Cuando el republicano Lincoln ganó la guerra de 1865, abolió la esclavitud en los Estados Unidos, continuando así la tendencia ya asumida por la Revolución Francesa cuando en la Declaración de Derechos del Ciudadano establece que todos nacen libres e iguales. En suma, la igualdad de derechos se va fundamentando cada vez con más claridad en la mera pertenencia a la raza humana. Esta igualdad fundamental es la condición ineludible para reconocer la libertad. De nuevo, de forma similar a los debates mencionados en los títulos anteriores, también en el punto de la esclavitud, la civilización avanzó en la medida que reconoció la igualdad de derechos del vulnerable, basándose en que pertenecía por naturaleza a la raza humana, independientemente del color o condición económica. Si se hubiese sostenido como válida la afirmación de la Corte Suprema de los Estados Unidos de que los esclavos eran inferiores a los libres, jamás se habría reconocido la igualdad de derechos de los negros. La civilización en relación al aborto. El aborto es un retroceso de la civilización, porque es negarle los derechos a los no nacidos. No es un avance como estos datos que estoy acá mencionando. Si en el caso de los negros y de los indios eran vulnerables y se los consideró con igual derechos que los blancos, en el aborto consiste en lo contrario. Hoy en día el tema del sacrificio vuelve a cobrar relevancia cuando se trata del aborto. Nuevamente el tema es que un buen porcentaje de mujeres de nuestra sociedad no quieren sacrificar su bienestar para sostener vivo al no nacido de su vientre y no reconoce al no nacido como perteneciente a la raza humana y con igual derecho a la vida que cualquier otro ser humano. Por el contrario, la Iglesia, fiel a su vocación de sacrificarse a sí mismo para proteger al débil y vulnerable, sigue reconociendo los datos científicos que avalan que un embrión es un individuo de la especie humana del mismo modo que los indios y los negros, y como tal, el embrión humano tiene iguales derechos que cualquier otro ser humano, por eso lo defiende. A la luz de los datos anteriores, salta a la vista que las legislaciones que en los países occidentales se han ido imponiendo para favorecer únicamente el derecho de la madre por su sola voluntad a prevalecer contra el derecho del no nacido, contrarresta la tendencia civilizatoria de Occidente que acabamos de mostrar. Si el feto en el vientre de la madre es considerado un objeto propiedad de la madre, ¿qué diferencia habría en considerar que un niño recién nacido es un objeto de sus padres, tal como la época romana, y justificar así el infanticidio?
la lógica ética de quitarle protección contra el homicidio al vulnerable no nacido es la misma que se podría aplicar al recién nacido neonato y al que ya ha perdido toda conciencia, por ejemplo, el enfermo en coma. La civilización ha avanzado en la medida que se reconoce la igualdad radical de los seres humanos por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. ¿Qué pasa con la eutanasia? Aquí también aparece el mismo tema. También con respecto al cuidado de los enfermos terminales vemos que hay un retroceso de la civilización hacia épocas donde las viudas que no tenían hijos quedaban abandonadas a su desgraciada suerte. Con la oposición a la eutanasia de los enfermos terminales, dementes o pacientes en coma permanente, la Iglesia sigue sacrificándose a sí misma para defender a los indefensos e inválidos. El siglo XX es testigo, por un lado, de la propuesta alemana de la eutanasia de discapacitados y enfermos, presentada por los doctores Binding y Hodge en 1912. La propuesta de eutanasia de discapacitados surge a principios del siglo XX como un fenómeno del ámbito científico, no político. Es un error pensar que el programa de eutanasia de discapacitados de Alemania haya sido gestado por los equipos de Hitler. Todo lo contrario. Este programa surgió entre los científicos alemanes y entre los profesionales universitarios, cuando todavía no había totalitarismo. Fueron dos catedráticos universitarios, Karl Binding, catedrático de Derecho, y Alfred Hodge, de Psiquiatría, los que gestaron esta política a favor de suprimir a los enfermos y discapacitados. Los doctores Binding y Hodge sostenían que debía eutanatizarse o sacrificarse a los que tenían idiopsia, a los enfermos terminales o a aquellos que estuvieran en coma permanente. Sus argumentos principales eran que eran personas que no tenían valor para sí mismos, son un obstáculo, un peso para los demás, no tienen interés para una persona razonable. Y así hablaban de la eutanasia como una bendición para el que sufre, una profunda compasión, una pura acción de curación, alivio final, proporcionarles una muerte digna, permitir que el niño muere u otras expresiones por el estilo. La autorización nazi de la eutanasia vino mucho después, recién en 1936. Inicialmente el programa de la eutanasia nazi consistió en seleccionar a los discapacitados mentales severos, luego se pasó a los menos severos, incluyendo a los atípicos, por ejemplo, a los enanos, a los gitanos y, bueno, y por último a los judíos. Los números apuntan a que se eutanatizó activamente a 1 millón de personas enfermas o discapacitadas. No estoy hablando de los judíos, que fueron 6 millones, pero enfermos y discapacitados fueron 1 millón. Entre ese 1.300.000 fueron discapacitados mentales, y de estos discapacitados mentales, 100.000 eran retardados. Los lugares de exterminación eran sobre todo centros hospitalarios o unidades móviles de exterminación, y los exterminaban con gas, con nafta, con aire o les dejaban al frío para que murieran. El programa nazi de sacrificio compasivo, muerte por gracia, como ellos lo llamaban, mostró la inversión completa de la noción cristiana de sacrificio. No solo despreció la actitud de sacrificar el bienestar de los individuos para proteger a los enfermos mentales, discapacitados y enfermos incurables, sino que los convirtió a esos mismos pacientes discapacitados vulnerables en víctimas directas de ese desprecio y ofrendas sacrificiales al pragmatismo materialista nazi. Y hoy está rebrotando todo esto. Consideraciones finales. La valoración del sacrificio es medular y esencial en el cristianismo, pero el cristianismo no está solo en esto. También el islamismo valora el sacrificio de los mártires por Alá. La Eucaristía
como la adoración directa del Cordero sacrificado para librarnos del mal, es una permanente renovación de la actitud espiritual y ética a favor de sacrificarnos nosotros mismos por los demás. No de sacrificar a los débiles, sino sacrificarnos nosotros por ellos. Y los débiles, como ya dijimos, en la historia fueron los ya nacidos, fueron los indios, fueron los esclavos, es el aborto, son los enfermos mentales, son los enfermos terminales. La Eucaristía, como rememoración perpetua del sacrificio de Cristo, es una invitación a participar de su sacrificio, siendo corredentores del mar del mundo. Al igual que el Cordero de Dios, la solidaridad exige que nos sacrifiquemos por el débil e indefenso. Este concepto de sacrificio no es aquel que hace un gran esfuerzo personal para obtener gratificación o fama personal. Al contrario, la noción cristiana de sacrificio es el acto de veneración y respeto incondicional por el otro indefenso, por el mero hecho de que el otro indefenso es una criatura de Dios y cohermano nuestro. En la valoración que nosotros los cristianos tenemos del sacrificio por el necesitado está la misma fuerza que sostiene la solidaridad humana. Solidaridad que no busca recompensa, sino que se sacrifica por el otro por el mero hecho de ser otro. La caridad por el otro necesitado es lo que hizo Cristo por nosotros y lo que nos muestra en cada Eucaristía. Entendida de esta manera la solidaridad, es la actitud espiritual que más imita a Cristo, el modelo de redentor que se sacrificó a sí mismo por nosotros cuando éramos enemigos, dice San Pablo. Como dijimos al principio, el cristianismo sigue aumentando en número de creyentes en el mundo entero, y esos cristianos siguen valorando el sentido del sacrificio redentor, al igual que en los orígenes, cuando el Cordero de Dios extendió sus brazos en la cruz y dio comienzo a nuestra civilización. En cambio, los hedonistas y materialistas europeos, donde se fragua esta mentalidad actual de la cultura contemporánea, es decir, los que no creen en sacrificar su bienestar por el débil y vulnerable, esos seguirán reproduciéndose apenas y teniendo muy pocos hijos. Ellos, los narcisistas o hedonistas ateos de la vieja Europa, tienen tasas de natalidad las menores del mundo, porque no quieren molestarse en nada, tampoco con el embarazo, cría y educación de los niños. Por eso abogan por el derecho al aborto, a la eutanasia y a todo tipo de conducta sexual, aún las más aberrantes, siempre que sean mutuamente consentidas y den placer. Los narcisistas hedonistas de Europa y Norteamérica no valoran que haya que sacrificar parte del bienestar personal para proteger víctimas sufrientes o inútiles. Para ellos, esa es una pérdida de tiempo y un gasto de dinero. Sin embargo, el hedonismo materialista, sobre todo el europeo, locomotora de nuestra cultura, produce un profundo vacío ético y antropológico en la civilización actual. A la larga, los hedonistas solo podrán construir una sociedad de individualistas que, al igual que los animales, terminarán envenenándose en los odios y venganzas para garantizar sus propios intereses. Lejos estarán de propugnar una sociedad solidaria y fraterna. Solo la aceptación de que vale la pena el sacrificio por el débil y vulnerable salvará al hombre de la violencia contra el prójimo, ya que toda violencia se origina cuando interpreto que el otro cercena mi placer o mi bienestar. Solo la valoración del sacrificio a favor del otro hará un mundo más verdaderamente humano y respetuoso por el débil. En cambio, el abandono de la valoración del sacrificio llevará a un retroceso animalesco de la civilización a épocas pretéritas de barbarie instintiva como la de los paganos del comienzo de la civilización occidental. Muchas gracias.